está fuera de, está fuera de México y me dijo que, bueno, que iba a hacer todo lo posible por conectarse. Entonces, no sé si lo logre o Ah, no. ok, Entonces, sí, sí. Bueno, pues en primera, pues les agradecemos pues que hayan aceptado la invitación. Les comento que pues este es un club de, bueno, le llamamos Club de Psicolectura, porque pues, empezamos en la pandemia, cuando medio mundo eh, pues nos dio como interés hacer actividades en línea y el fin era pues reunirnos entre pues, conocidos, amigos, la mayoría psicólogos. Empezó así con libros que no necesariamente eran para profesionales, pero sí eran de psicología. Entonces ahí había a veces psicólogos y no psicólogos. Luego empezó como a definirse que pues, fueran como libros para nada más psicólogos, aunque también los intercalamos con libros de literatura y eso también ahí ampliamos un poquito la invitación. Y pues nos reunimos normalmente cada lunes desde, sí, desde el 2020. O sea, y pues, la verdad nunca creí que esto durara tantos años. Me sorprende que ya vayamos para 6 años. Eh, Hemos leído un poquito más de enfoques contextuales, pero también hemos leído de enfoque sistémico. En especial, bueno, yo me formé en la maestría en psicología con residencia de terapia familiar sistémica en la UNAM. Mis compañeras son de otros, son psicólogas, pero son como de otras vertientes. Y de narrativa, leímos hace mucho el de terapia narrativa centrada en las soluciones. Y bueno, aunque no es narrativa, pero de sistémico leímos también el de superar traumas de Felipe García, que tiene el modelo de terapia breve integradora e incluye algo de narrativa. Entonces, bueno, surgió también el tema de como que leer un libro de narrativa. Pensé primero en el de Michael White, pero ese ya me lo leí 3 veces, entonces dije, vamos a leer, y me acordé de ustedes. Entonces, bueno, que ya lo tenía ganas de comprar desde hace mucho, ¿no? Pero dije, bueno, esta es la oportunidad. Entonces, contacté con Natalia, que es hija de sí, tuya. es mi hija. Ah, ok. Ujú, Contacté sí. con, bueno, más bien escribí y la que me contactó fue Natalia y ya ahí, pues con ella adquirí los libros y pues les comentaba que cuando hay posibilidad de invitar autores, que no es, pues no es siempre, porque a veces son los libros de autores extranjeros, pues tratamos de invitarlos, ¿no? Entonces, pues es un agrado para nosotros tenerlas. Entonces, pues no sé, cómo les gustaría o cómo creen que se acomode más la dinámica, si nosotros haciendo preguntas o tal vez ustedes hablándonos un poquito de cómo surge el libro, que podría ser como una buena opción inicial. Pues ahora sí que nosotros nos adaptamos a Ujú. a lo que ustedes quieran, porque bueno, finalmente, pues, para nosotros es un honor que hayan buscado el libro, que lo hayan comprado, que lo hayan leído, y no da más, o sea, porque la lectura en soledad es una cosa y la lectura pues en compartida y conversada, pues es otra, son como otras dimensiones del Ujú. mismo texto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues como lo que ustedes hayan pensado, nosotros nos parece bien. Ok, bueno. Normalmente cuando hemos tenido algún otro autor, hacemos como preguntas, cada quien hace algunas preguntas, entonces pues, yo creo que podría ser la dinámica, más lo que ustedes también quieran compartir. Les quisiera dar un contexto también, les decía que estamos, o sea, aunque sí hemos leído de narrativa, eh, la mayoría pues ha Creo que sido, tengo, voy a sí, apagar la cámara ajá, porque se está como ajá, congelando la imagen. sí, sí, sí. Entonces les decía que pues teníamos problemas con, bueno, teníamos como acostumbrado otro enfoque. Entonces, a mí me gustaría saber cómo el reto que tuvieron para, pues, escribir estos capítulos, que a fin de cuentas, pues yo creo que es un reto, ¿no? Porque pues, el tema los hay, ¿no? En otros libros, ¿no? Pero contextualizado al contexto mexicano, no. Entonces, no sé,
qué retos tuvieron y como todo libro igual, no sé, ya después al terminarlo, si hubieran cambiado algo, que hubieran cambiado, no sé, me da curiosidad esa parte. Sí, adelante. Bueno, mi nombre es Diana Rico y empezamos, hay varios diplomados que se dan en Grupo Terapia Narrativa Coyoacán y se da alguna bibliografía y muchas veces en inglés se empezaron a hacer traducciones, pero después, más adelante dijimos, bueno, que yo creemos que tenemos ya la experiencia como para escribir un libro. ¿Por qué no escribimos un libro, no? De hecho, si ven, le ponen por ahí en la portada dice, cumplimos 20 años, escribimos un libro. Pero la idea de este libro en particular es que fuera un libro de texto, porque si bien hay mucho escrito sobre narrativa, como que no hay un lugar donde digas, bueno, quiero saber de narrativa, a ver, ¿no? ¿Dónde leo? Y así fue como fue concebido. Y dijimos, bueno, pues vamos juntando de por aquí, de por allá, cada quien los temas, nos dividimos los temas de acuerdo a cómo cómo hemos utilizado la narrativa y parecía muy fácil, pero al final fue un trabajo arduo, pero arduo trabajo de estar buscando de aquí, de allá y luego una vez que presentábamos los textos, pues ¿por qué no les pones acá, le quitas por acá? Y bueno, al final es lo que quedó. No sé si Moni o Cookie quieran agregar algo. Bueno, como que se me desconectó un poquito, pero entiendo como que cuáles habían sido un poco los retos para, ajá, ¿no? Escribirlo sobre todo pensando en que pues los temas tal vez pudiera pensarse que los encontramos en otros libros, pero no en el contexto mexicano, entonces pues Ujú, es también. Ujú, claro. Sí, yo creo que es muy importante lo que menciona Diana porque este, o sea, esto fue mucho a partir de la experiencia de la enseñanza, digamos, ¿no? Como que el reto de los diplomados, este, hacía que de alguna manera sintiéramos que, pues, que ya había mucha información a la hora de preparar las clases, porque además otra de las cosas que ha pasado con la narrativa es que pues va evolucionando la narrativa desde los inicios, cuando medios narrativos para fines terapéuticos, ¿no? Todavía tiene un tipo, incluso todavía tiene un tipo de lenguaje en donde habla del yo, ¿no? O sea, un poco más con lenguaje un poco más psicológico y ya cuando está en mapas, ¿no? Ya ahí ya dio el brinco completamente, ¿no? Entonces, como que de alguna manera también hay algunos capítulos que hablan de ese movimiento de algunos mapas o de algunas ideas, ¿no? Entonces, eso también era un reto, ¿no? Como que no queríamos replicar mapas, ¿no? O sea, volver a decir lo que Michael White ha dicho y lo dice también, ¿no? Entonces, como que era hablar de los fundamentales, ¿no? Pero tratando de mencionar nuestra experiencia, este, lo que había sido para nosotros la exploración de algún mapa, que es el caso, por ejemplo, de Cookie y Mía, ¿no? Que pues es el mapa que hemos explorado muchísimo, que es el de Remembranza y Decir Hola de nuevo, ¿no? Este, pero hay el tema de, por ejemplo, de epistemología, ¿no? Que ese es un tema que no hay
que no está en un libro como tal, un poco en el de medios narrativos, pero está un poco complejo y creo que aquí este, eso nos guiaba, ¿no? Cuáles eran las clases que nosotros dábamos en el diplomado y de alguna manera tratábamos como de, eh, pues de darlo un poco más digerido, tal vez. No sé, esa es una pregunta que a mí me gustaría hacerles, ¿no? Si sienten que este libro sí tiene esa función más didáctica, ¿no? De utilizar un lenguaje mucho más aterrizado, no necesariamente coloquial, pero más explicado, ¿no? Y entonces siento que por ahí iban eh, pues sí, nuestras preocupaciones, intenciones, y espero que se haya logrado en el libro. Nosotros sentíamos que sí, pero no hay como el consumidor final, como Sí, dicen, ¿no? sí, sí. No sé si Cookie quiere comentar algo o responder. Adelante. Bueno, yo, para los que no me conocen, yo soy la abuela de la narrativa en México. Ese es mi diploma que más me gusta. Eh, porque sí, soy la más vieja y la más antigua. Yo tuve la suerte de conocer a Michael, a David Epson y a todos los primeros que empezaron a desarrollar esto en Australia. Y bueno, para mí Michael y la narrativa, las prácticas narrativas, que él nos decía que primero decía terapias narrativas porque no entendían eso de prácticas, ahora ya se entiende y ya decimos prácticas narrativas, porque él decía que no podíamos enseñar algo que no estuviéramos viviendo, que primero lo teníamos que, yo digo encarnar, quiere decir que tenemos que tener una forma de vida que sea prácticas narrativas. Y ya viviéndolo, entonces ya lo podemos enseñar. Otra de las cosas que les digo de lo que yo me acuerdo es que Michael, a uno de sus compañeros, no de nuestro grupo, de otro grupo, cuando se vino a México, él estaba muy bien allá en Australia, trabajando con Michael, fue la última persona que estuvo muy cerca de él. Y un día le dijo, Michael, me voy a México, porque esto le puede servir a mi país y me voy a trabajar allá. Y Michael le dijo, ¿cómo vas a hacer lo que yo te he enseñado sin hacer lo que yo hago? Eso siempre me quedó muy grabado porque es una de las máximas con las cuales creo que trabajamos en el grupo. Ahora, el grupo tiene 20 años. Cuando empezamos a estudiar narrativa no entendíamos nada. Era algo completamente diferente a lo que nos habían enseñado en la escuela y a lo que nos decían las terapias desde entonces. Y fue muy difícil para nosotros, nos tomó mucho tiempo. Ahora que tenemos los cursos y los diplomados y todo eso, que veo que los chicos jóvenes entienden tan rápido las cosas, digo, pero a mí me costó tanto trabajo el haber entendido. Y así estuvimos 20 años y seguimos prácticamente las que empezamos. Es un grupo maravilloso. Quiero decirles que pues en el libro, yo fui una de las entusiastas del libro, y cuando empezamos queríamos escribir todas parejito, y era un desastre porque cada quien tenía su forma de escribir. Y ya después nos tomó tiempo saber qué decir, bueno, cada quien va a escribir su capítulo como sea, porque si tratamos de unificar, imposible. Y en esas andábamos y yo ya empecé, yo he trabajado mucho con Moni
Y también, bueno, con Diana, también, obviamente, ¿cuántos años? 20 tenemos de andar juntas. Pero con Moni empecé a trabajar el decir hola de nuevo. Y eso fue fantástico. Sí, yo creo que eso es muy importante decirlo. El decir hola de nuevo, yo me entusiasmé porque eso es lo que me hizo vivir. Yo hace, ay, mi hijo tenía 31 años, ahorita tendría 65, entonces ya me hago líos con tantos. Voy a cumplir 90 años, ¿eh? Y ya voy en el caminito a los 90. Estoy muy entusiasmada. Pero yo tenía 50 y tantos cuando mi hijo llegó y nos dijo, pues ustedes me dieron la vida y yo se la estoy regresando con la muerte, me voy a morir. Y tenía SIDA. Y en ese tiempo no había cura. Y murió. Y yo casi muero con él. Y me quedé en lo que en ese entonces llamábamos duelo congelado. Y me quedé en el duelo congelado y de veras yo ya no quería vivir. No podía trabajar, no podía hacer nada. Y una amiga, que es la que nos ayudó mucho en la formación, bueno, fue nuestra profesora aquí en México, la primera profesora que tuvimos. Ella me dio el artículo de Michael, que ahora, bueno, es un clásico, pero pues yo creo que de los primeros que hizo, que inclusive ni siquiera se llamaba todavía, ¿cómo se llama ahora? Pero bueno, el caso es que yo leí ese artículo, que era el trabajo con una mujer que estaba en un duelo congelado, igual que estaba yo, y entonces no había hecho muchas cosas y no salía. Y entonces Michael le dijo, a tu esposo lo tienes enterrado tan hondo que no lo podemos desenterrar. Y ella se quedó así como que no entendía qué cosa estaba diciendo. Le dije, ¿por qué en vez de decirle adiós, como dice la terapia tradicional, la, de duelo, por qué no le decimos hola de nuevo? Y así empezó a trabajar con ella y la sacó adelante. Yo leo el artículo ese porque pues, me lo había dado mi amiga que me quería mucho y que va de nuevo y que digo hola de nuevo y que digo no solamente hola de nuevo a mis seres queridos y difuntos, sino hola de nuevo a la vida. Y entonces volví a tener mucho más alegría que antes. Me formé mucho, crecí mucho y entonces dije, esto lo tengo que hacer aquí en México. Y entonces inventé una ceremonia, obviamente copiándola de Michael. Pero lo que fue muy lindo fue que dije, pues si nosotros ya les decimos, les damos de comer a los muertos, pues sí creemos en eso. Entonces, uní eso, uní a lo que somos mexicanos, en fin, hice esto y a la hora era un artículo que todavía no existían ni libros ni nada aquí en México. Y ese artículo lo traduje y el remember, resulta que el remember no, pues remembrar, pues ni modo que decimos, oye, tú remembrías a tu abuelita, pues no decimos eso, decimos, recuerdas, pero no era lo que Michael decía, él decía volver a ser miembros en nuestro club. Y de ahí empezamos entre Mónica y yo a hacer arreglos en eso también y, 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 y la acordada, que fue una palabra que yo encontré también de Chilpa en el diccionario, quiere decir la cuerda que utilizan los alpinistas para subir la montaña. Y entonces dije, ahora sí, recordar, es otra vez volver a acordar. Y entonces, bueno, ya de ahí nos arrancamos, Moni y yo, y hemos hecho muchísimos, pues, ya tantos años de hacer esto. Y lo que es maravilloso del decir hola de nuevo es que
siempre salen diferentes, pero nunca sale mal. La gente de veras vuelve a decir hola de nuevo a sus seres queridos difuntos. Ahorita hace rato, hace como 2 horas, ya me pidieron una ceremonia para una familia que se acaba de morir un ser querido y están hechos pomada todos. Ya vamos a hacer una ceremonia de decir hola de nuevo. Y eso es fantástico. Ahora, ya nada más para terminar de decirles cuál es mi participación. Cuando andábamos con el libro, resulta que yo fui de las primeras gentes que tuve COVID a principios del 20. Y bueno, mis amigas lloraron mucho por mí porque les avisaron que me estaba muriendo, porque el doctor en un momento dado le dijo a mis hijos, despídanse porque se está muriendo. Y aquí estoy hablando con ustedes. Y eso fue maravilloso cuando ya empecé a vivir nuevamente empecé a vivir. Y entonces encontré que dije, ¿cuál es la misión de mi vida? Si tengo vida, es para algo. Y es para esto, para lo que estoy haciendo ahorita. Mi vida es la práctica narrativa. Y mi vida es compartir lo que ha sido para mí, lo que ha sido para mucha gente. Y hay algo que me parece fantástico, que también viene de la narrativa, que es cuando digas algo que sea para que la gente piense. Y yo creo que el libro que escribimos, que en ese entonces ni sabía yo esto, pero yo creo que sí funciona para eso, para hacer que la gente piense y que se entusiasme y que siga adelante. Y eso es lo que ha sido, diciéndoles que pues la verdad es que yo ese libro luego lo veo y digo, ay, qué chistoso, yo no hubiera escrito eso, porque si ven los capítulos en donde yo estoy, hay otras gentes, porque me tuvieron que ayudar, yo no podía hablar, el COVID me quitó, no la voz, pero yo no podía decir, eso es una computadora. Yo sabía lo que era una computadora, pero no sabía el nombre. Y no digan la computadora, no podía decir ni el nombre de mi cama. Entonces tuve que volver a aprender nombres de todo. Y eso me tomó 2 años. Obviamente, también estuve paralítica en silla de ruedas. ¿Qué les digo? Fue muy duro. Y me tomó 2 años. Pero aquí estoy, hablando y ahora es lo que hago. Y ya hablo mucho, así es que ya me voy a callar. No, muchas gracias y bueno, gracias por compartir la experiencia. Creo que pues eso enriquece la lectura de nuestros libros, porque a veces uno no lo sabemos, no viene aquí. Entonces le agradecemos por compartir. Bueno, ahorita también mis compañeras tendrán la voz. Bueno, me llamó la atención esto que mencionó Mónica. Es que pasó algo chistoso en el club. O sea, retomando esta parte, o sea, por ejemplo, la metáfora de andamiaje, yo siento que para los que no están acostumbrados al sistémico, sí, sí fue retador el libro. O sea, y siento que algunos capítulos sí fue como complejo. Por ejemplo, para mí, pues que ya, o sea, bueno, no porque sea experto, pero sí me fue como muy fácil. Entonces sí fue equilibrado. Incluso, bueno, no sé, normalmente no me gusta, o sea, yo siempre les digo que no es clase, aunque luego me dicen que es clase, cada que nos rolamos para un capítulo, pero sí algunos conceptos más o menos les tuve que explicar. O sea, claro que fue interesante, incluso, bueno, ahorita hablarán cada quien, ¿no? Por ejemplo, Maribel me decía que se le hace interesante por esta parte de sociología, lamentablemente no están dos compañeras que se les atravesaron ciertas circunstancias. Una de ellas sí ya tomó un curso, una materia de narrativa, entonces también como que a ella le dio clic, ¿no? Pero siento que sí fue un poco retador para quienes no tenían esa parte narrativa. Entonces, bueno, no sé, si me ligo, pues es lo que iba a decir, que me ligo con lo que ustedes quieran preguntar y compartir también de lo que dijeron, igual que les resonó de lo que les dijeron, que les agradecemos mucho. Ale, adelante.
Ay, hola a todas nuestras autoras. De verdad que es un verdadero honor estar aquí con ustedes. Y bueno, de entrada, como decía Javi, yo creo que, ay, pues cerramos este libro, el escucharlas, el saber todo lo que hay detrás, ¿no? Porque solamente tenemos el libro y hasta ahí, ¿no? Que ya es muchísimo, pero el saber como el trasfondo, ay, o sea, incluso me conmueve la forma en la que al inicio le decía a Javi que uno de los capítulos que mayor, bueno, de muchos, pero de los que más me gustó fue justamente el de decir hola de nuevo, remembranza y decir hola de nuevo, y el que ahorita me compartan como todo lo que hay detrás, este, wow, o sea, la verdad es que lo atesoro mucho el estar aquí con ustedes. Y pues yo quisiera justamente con respecto a lo que decía, o la pregunta que lanzaba Mónica, de si era como tan digerible, tan dinámico, ¿no? Y desde ese lugar, como coincido con Javi, yo que es mi primer acercamiento a la terapia narrativa, he de reconocer que hubo momentos donde me fue complejo, tenía que regresarme muchas veces, pero después entendí que justo eso era lo que me hizo hacer una lectura más detallada, como más pausada, como que me tenía que quedar ahí como analizando, ¿no? Con lo que decía ahorita, no sé si nombrarte Ángeles o Cookie, pero Cookie, cookie. Cookie, lo que decías, Cookie, ¿no? De hacer reflexionar, ¿no? O sea, llevarnos a la reflexión. Y en mi caso, la lectura, todo el libro fue un primer acercamiento. Ahorita que escuchaba a Mónica decir que ustedes trataron de hacerlo, pues justamente no lo más digerible para nosotros, dije, "Ay, qué afortunados entonces, porque, porque trato de entender lo complejo que hubiera sido llegar con otro, porque exacto, está escrito básicamente para nosotros, ¿no? Yo agradecía mucho el que estuviera situado en nuestro contexto, ¿no? Muchas veces nos ha tocado leer libros donde, no recuerdo cuál, pero que a veces nos hemos tenido que ir hasta allá al diccionario a buscar como que qué significa esto, porque evidentemente tiene que ver con el contexto de otros países y el que aquí se tocara hasta de los 15 años, ¿no? Los rituales de Día de Muertos. O sea, eso a mí me encantó y creo que justo algo muy especial del libro fue justo eso, ¿no? El hacer una lectura como pausada, con calma, sobre todo yo, que era mi primer acercamiento y la verdad es que yo quedé muy encantada, pero sí fue todo un reto y sí me tuve que poner ahí mis muchas horas para poder regresar y regresar pero yo la verdad me quedo con muchas ganas de más. Ah, y justamente hablando de que me quedo con ganas de más, yo quisiera preguntarle como ahorita que lo que compartías, Cookie, porque como decía, uno de los capítulos, entre otros varios, pero el de remembranza y decir hola de nuevo, a mí me movió mucho, justo, ¿no? Porque tengo también ahí un duelo, o sea, por muchas cosas, entonces creo que conecto desde ese lugar. Y ahorita que hablabas justamente de toda esta ceremonia, de este ritual, y que yo quiero pensar que una cosa es leerlo, ¿no? Y si el propio libro, al tenerlas aquí en esta plática de algunos minutos que llevamos, me hace conectar desde un lugar diferente, yo quisiera saber si hay alguna forma donde pudiera conocer un poco más de esta ceremonia, ¿no? De esta ceremonia de remembranza y de decir hola de nuevo, porque me gustaría, me quedo como con ganas de poder como indagar más, ¿no? Como que este no fuera mi único acercamiento a ello, ya sea, no sé, presencial o haya algún otro libro, o cómo me acerco, Cookie, Moni y Diana. Y gracias. Bueno, además da la casualidad que justo las tres trabajamos mucho ese tema. Oh, Diana lo trabaja también increíble y desde hace muchísimos años. Entonces, si quieres contar algo, Diana,
de lo que... A mí el tema de la muerte me ha llamado la atención desde que era chiquita. Siempre, no, ha sido un tema que recurrentemente me ha interesado. Y, y bueno, cuando la narrativa, o sea, como que he estudiado el duelo desde muchísimos ángulos y demás, en particular la forma en que lo trata la narrativa de una forma tan respetuosa y tan útil, a mí me parece hermosa. Y a veces en los diplomados, doy la clase en el diplomado de infancias, por ejemplo, porque tuve, pues, no sé, como la coincidencia de que en un centro comunitario, hace algunos años, se juntaron varios niños que habían tenido una muerte reciente y entonces armé todo un protocolo con varias sesiones con esos niños y ese, bueno, ha sido publicado y bueno, y la verdad es que yo creo que ahí está la teoría de la narrativa, pero uno le pone el corazón, Mm, uno arma de acuerdo al que tenemos enfrente, ¿no? El ritual se amplía y se hace más para acá o para allá y ¿no? Para contactar como de corazón a corazón qué es lo que a la familia que tenemos enfrente o a la persona que tenemos enfrente le puede ser útil. Y como decían, salen experiencias muy únicas, muy enriquecedoras y, y es como una mezcolanza, ¿no? De entre conocimiento y conectarse. ujú. ¿Y ese protocolo dónde lo podríamos conseguir? Sí, justo. Bueno, o sea, hay varios textos que hablan sobre eso, ¿no? Hay textos de Lorraine Hetke, que es la que o sea, ella hizo todo un seguimiento Ujú. lo malo es que la mayoría de sus textos están en inglés, están en una página, les puedo mandar el dato, ahorita no me Gracias. acuerdo exactamente el nombre, pero si googlean el nombre de Lorraine Hetke, Ujú. exacto, ahí ya lo puso Diana, aparece, ella tiene una página y en esa página hay un apartado que dice recursos y ahí tiene muchos textos, ¿no? Y ella ha escrito mucho. Ella es estadounidense, vive en Ah, ok. California. Ah, ok. A- Además, Y ella de hecho, ajá. perdón, continúa, Moni. Ah, bueno, y entonces parte del modelo, de uno de los modelos de trabajo que hicimos Cookie y yo, está basado en un modelo de ella, nada más que digamos como dice Diana, o sea, termina uno poniéndole su corazón y la experiencia, ¿no? La experiencia de Cookie la experiencia que nos fue dando el grupo, porque ella tiene un formato de, creo que son 6 sesiones, y nosotros a partir de los grupos que íbamos teniendo, pues íbamos cambiando y poniendo una cosa u otra, ¿no? Eh, y finalmente, insisto, pues esa es la experiencia de ella en Estados Unidos y pues nosotros tenemos otra experiencia y por eso lo hicimos así, ¿no? Este, eh, hay un texto que nosotros escribimos que está en la página Mm. de Narrativa Coyoacán, este, en donde más o menos describimos con mucho más detalle este trabajo de los grupos. Hay un trabajo también muy
interesante está en las redes, que ese lo hizo Marta Campillo, Ujú. que también está basado en el de en el en este trabajo que hizo Lorraine Hetke, pero Marta Campillo, que eh, ella está en la Universidad Veracruzana, aunque bueno, ya ahora sí que ya se nos adelantó en el camino nuestra querida Martita, pero pues ella ha dejado muchísimo material y muchísimo trabajo. Ella estuvo muy cercana a David Epstein y ella tiene un trabajo muy lindo de decírola de nuevo con el modelo de Lauren Hetke y con uniéndola al árbol de la vida. Ujú. Ese también lo pueden encontrar ahí en redes, si no, se los podemos también enviar. Entonces hay bibliografía sobre ese tema. Y ahí les Y, dejé la página de Loren. Sí, gracias. y cualquiera de nosotras tres, pues hacemos ese trabajo también en consultorio, ¿no? Eh, eh, Alejandra, si tú estuvieras interesada, pues podrías contactarnos a alguna de las tres y podríamos o sea, trabajar concretamente un tema de duelo y decir hola. Nosotras tres es algo que hacemos con regularidad, digamos, ¿no? Esa también, o sea, algo ya más personal, digamos, más para ti, ¿no? Ay, sí, me encantaría. Muchas gracias. Prometo ponerme en contacto. Sí. Y antes de darle la voz a alguien más, ya que salió el tema, una pregunta, es que no me acuerdo si eran ustedes o era otro grupo, pero hace mucho había una muy bonita plática en Facebook sobre decir hola y adiós, bueno, pues sobre las ceremonias, pero ya no está, incluso esa bueno, ya algunas veces he dado la materia en universidades, se las ponía, pero ya no está, y no me acuerdo si eran con ustedes, pero o sea, por el contexto y lo que platican, me parece que pudiera ser con ustedes que hablaban sobre la ceremonias de definición y ciruela, pero ya la bajaron. Estaba en Facebook. Ajá, sí, está en Facebook. Es que Cookie y yo creo que hicimos de hecho lo hicimos en tu casa, Diana. ¿Te acuerdas de ese video? Y el video que se fue a España. Ajá. Exacto. Era un Sí. video porque hubo en España. ¿Cómo estuvo eso? Eh, El, Era un congreso de una asociación de narrativa en España y entonces dos participantes del grupo iban a ir a presentar algo allá ajá. y hicieron una cosa hermosísima, un altar que tenía como la cara de Michael White y aparte, bueno, todo como muy mexicano. Ujú. Luego también había esta entrevista que se le hacía a Cookie y a Moni relacionada con la muerte y ese trabajo fue el que presentaron allá. Y alguna parte de eso se subió a redes. Sí, yo creo que casi estoy seguro que ha de haber sido la última parte, pero Y sí, después ya desapareció. Sí, sí, sí. Ojalá y, bueno, si la compartieron igual la podían compartir. Bueno, sí, pues, ya, de nuevo, porque sí, esto estuvo muy, muy interesante. Yo lo usaba, cuando me ha tocado dar materia de narrativa, yo lo usaba como contexto para precisamente el tema de los mapas de remembranza. ujú. Bueno, Maribel y Belén, no sé quién quiera tomar la palabra. Bueno, a mí me gustaría, pues, pues agradecer mucho a las autoras estar con nosotras hoy. Sí, realmente yo también me siento como muy, pues, conmovida, ¿no? Con esta historia que nos hablaba Cookie.
de cómo, qué hay detrás de ese capítulo y ciertamente, ¿no? O sea, el libro como tal, físico y todas las cosas que están escritas, pues evidentemente hablan de detrás de horas de trabajo, de horas de experiencia, pues de mucho trabajo, evidentemente, ¿no? A mí me gustó mucho el libro porque me parece que ciertamente se cumple el objetivo esto de reflexionar, ¿no? De pensar. O sea, también para mí fue un reto, no conozco mucho de este enfoque, sin embargo, me parece sumamente cálido, o sea, me parece muy humano, me parece que sí busca, pues esto que habla, ¿no? De la externalización, ¿no? De cómo sacar el problema de la vida de las personas, o por lo menos así lo interpreto y que de alguna forma busquemos esta parte, estas identidades preferidas que bueno, si bien eh, yo he tratado de como, no comparar, porque no es comparación, sino complementar, yo creo que es como complementar con otros enfoques con los que, bueno, he trabajado que es aceptación y compromiso, algunas cosas de terapia centrada en la compasión y otros, pero esto me gustó. Al final del libro vi un término que me gustó, no lo había yo escuchado, que dice liminalidad. Ajá. Y entonces este término me quedó un poco en duda. Yo lo interpreté como transición. No sé si esa es la palabra adecuada o si mi entendimiento me llevó a hacer esta conclusión, pero me pareció como muy una palabra pues poco común, pues, ¿no? Poco familiar para mí. Entonces, bueno, esa sería como una duda, como ya muy específica. Y la otra que hablaba, ¿no? De que, bueno, y digo porque lo tengo más fresco porque es el último que leí, pero todos los anteriores me encantó, bueno, todos, muchos de los capítulos, por ejemplo, desde la externalización, por ejemplo, lo ausente pero implícito, las conversaciones de reautoría, los testigos externos, remembranza y decir hola de nuevo también. Y este último también me gustó. Además, también de las prácticas, documentar en las prácticas narrativas, em, también me hizo pensar mucho, pues, ¿no? En todas estas notas que, bueno, yo, por ejemplo, tomo y demás, pero que son mías, ¿no? Y que no son de nadie más. Y en esto, el poder a lo mejor poder compartirlas, ¿no? Con el otro, me pareció algo también como novedoso para mí, ¿no? Y bueno, en este último capítulo que les digo que tengo como más fresco, porque pues casi lo acabo de leer, esto que habla, ¿no? De la migración de la identidad, esto del término de liminalidad y la migración de la identidad, me pareció como muy aterrizado en todo esto de lo que se habla que no somos individuos ajenos a un contexto, a una sociedad, a una cultura. Y digo, sí, hay otros enfoques que, bueno, sí lo manejan, pero me pareció tan, ay, no sé si sea el término adecuado, pero me pareció tan mexicano esto, o sea, tan acogedor, tan cálido que bueno, pues nada más ese era como mi comentario, ¿no? Y algunas dudas, que tengo muchísimas más dudas, pero bueno, nada más por mencionar algunas, ¿no? Creo que me voy como, con la lectura de este libro muy, como muy llena, muy satisfecha. Ciertamente, pues hubo cosas que me quedaron todavía pendientes por entender, pero bueno, yo creo que una otra leída me ayudará, ¿no? Y bueno, acercarme también a estos recursos que nos compartieron, pues también será muy agradable revisarlos. Entonces, bueno, pues nada más será ese comentario. Muchas gracias. Oye, Belén, ¿y te gustaría que respecto a esa
pregunta de la liminalidad, ¿te gustaría que ahondáramos un poco en ello? Sí, sí, sí me gustaría. De hecho, porque bueno, yo me quedé como con esa idea así superficial, pero no sé si sea así tal cual, ¿no? Como yo lo interpreto como de transición. Y bueno, sí me gustaría que ahondaran un poquito en eso de liminalidad y lo de la migración de la identidad. Ujú, Por ujú. favor, gracias. ¿Quieres contestar, Diana? O, Contesta tú, Moni, bueno, y yo le es, igual agrego. ajá. Bueno, el término de liminalidad viene eh, del, de los ritos de paso, ¿no? Pero antes de comentar sobre esto, creo que es importante como ubicar que la terapia narrativa o las prácticas narrativas eh, sí se posicionan o se han alimentado teóricamente y epistemológicamente de lugares distintos a la psicología tradicional, ¿no? Entonces, se han alimentado de la antropología, las ciencias sociales, la teoría literaria, la filosofía, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, eh, se entiende que la terapia se entiende como un proceso de rito de paso. Entonces, efectivamente, la liminalidad, que es este, esta segunda etapa del, ¿no? Como la primera etapa es la separación, la segunda etapa es la etapa liminal o la liminalidad, en donde te separas de lo que, al separarte vas a entrar en un proceso, ¿no? Como de, eh, pues, de cierta incertidumbre, de dejar ideas preconcebidas, y te vas encaminando a un cambio de alguna forma o a un territorio nuevo, ¿no? Que esa es también otra de las metáforas que se utilizan mucho en la narrativa, ¿no? Y entonces, eh, eh, por eso la liminalidad sí es un momento en donde eh, eh, no estás ni allá ni ya llegaste, ¿no? Estás ahí. Ahora sí que siguiendo la metáfora de viaje, ¿no? Como que ya saliste del territorio conocido o problemático, te embarcas y ahorita estás ahí en la travesía, ¿no? Todavía no llegas al nuevo territorio, ¿no? Al territorio que o fuera del problema o un territorio en donde tú te sientas con mucho más agencia, ¿no? Y con posibilidades de lidiar con nuevas cosas y en una nueva vida o nueva experiencia, ¿no? No sé si con esto, Sí, este, sí, 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 ya me quedó mucho más claro. De hecho, bueno, sí era como la idea que tenía, pero bueno, quería yo así como que, a ver, corroborar con las ujú. autoras directamente. Pero intuitiva, tenías mucha intuición, Belén, de que finalmente es, me voy de aquí, entro a otro territorio y llegaré al territorio preferido o el territorio donde el problema no esté tan Ujú, presente. Pero es ujú. esa, y ahí ocurren muchas cosas. Y eso también en terapia a lo mejor llegan con el problema, va a haber todo un proceso que va a estar en medio y al final se llegará a un territorio en donde ya la persona podrá partir, ¿no? Entonces, eso querrá decir que este periodo de liminalidad es como la terapia en sí o una parte únicamente. Pues realmente bueno, la terapia podría estar en todo, pero a ver, Cookie alzó la mano, a ver qué Sí, nos quiere decir.
yo soy copiadora y resulta que, pues copiándole a Maggie, que nos vino a dar justamente ese mapa, que es curioso porque en el libro de mapas no está el mapa del el periodo liminal y entonces ella nos los dio y después nos explicó que realmente la terapia es eso. Uno llega a la terapia y hay que decir el problema. Y el problema es el territorio del problema. Y ese territorio uno se tiene que salir. Es muy fácil entenderlo, por ejemplo, en la gente que llega que se quiere separar y no se acaba de separar y por fin un día firma el divorcio y entonces ya está feliz porque ya firmó el divorcio y resulta que se siente peor que cuando estaba casada porque no sabe ni para dónde. Inclusive mucha gente se regresa a hacer la relación porque se siente peor, porque está en el periodo liminal. Y el periodo liminal, yo inclusive no voy porque casi no puedo caminar pero tengo una cosa de este tamaño, sí, más o menos un poquito más grande, con los tres periodos, el periodo donde es el periodo del problema, sales y yo lo hice como con un mar y entonces tengo un barquito donde vamos poniendo las cosas que necesitas para el recorrido y el periodo liminal es el más grande y llegas a lo que tú querías, a tus sueños, a tus esperanzas, a lo que, a ser feliz. Ya entonces estás ya estás en el territorio de tus esperanzas, de tus alegrías, de todo lo que fuiste eh, 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 recibiendo en ese camino y en el camino, digo, yo que lo hice con agua, están pues, todos los animales, está la ballena y está el pulpo y está todo. Y fantástico, yo me acuerdo, ustedes, me encanta pensar en las cosas que me dice la gente. Una chica que llegó y dijo, yo lo que más me encantó es ir en mi barco y me di cuenta que mi suegra era el pulpo, porque se quería meter en mi vida siempre y me echaba los tentáculos y se subía a mi barco, a mi vida y me la quería manejar y quitarme el timón. Simón. Dice, ahora ya me di cuenta de eso y cuando empieza a echar los tentáculos, le doy palos a los tentáculos para que se baje y que siga. Y otra señora que decía, pues es que yo a mi barco tengo que subir al papá de mis hijos, ya estaba divorciada, ya vivía con los hijos, pero los hijos también vivían con el papá. Y dice, lo tengo que llevar en el barco, pero es que no, yo no quiero cómo se sube en mi barco. Dice, ya encontré cómo. Dice, tengo el salvavidas, yo tengo el salvavidas. Cuando se pone muy pesado, lo tiro al mar. Le echo el salvavidas para que se vaya un rato nadando el solito. Ya cuando se tranquiliza, entonces ya lo vuelvo a dejar que se suba al barco. Ese es el tipo de cosas que son lindas porque no es la tragedia, sino es pensar en cosas lindas que vamos encontrando. Que se sufre, claro que se sufre, pero el sufrimiento siempre es positivo. Yo aquí tengo, tampoco no los alcanzo, pero un día vienen y ven mi casita encantada porque vivo aquí feliz. Yo ya vivo en una casa como decimos, de adultos mayores. Residencia, ni es residencia, es una casa. Pero vivo muy feliz y le llamo la casita encantada y ya todo el mundo le dice la casita encantada, porque estoy encantada de vivir aquí, ya tengo 8 años de vivir aquí. Y tengo en mi librero, una parte, tengo mis retratos de la gente querida que ya me acompaña, difunta,
la que le digo hola de nuevo todos los días. Mi marido, mi hijo, obviamente, el que les decía, mi hija, que también la conocieron, Moni y Diana sobre todo, bueno, las dos, que también murió. Y les digo hola de nuevo, y obviamente está Michael y está mi amiga y están mis papás y todos ahí. Como dice mi hijo, ay mamá, ya vas a necesitar otro librero porque ya no te cabe. Todos los días a mí me dicen, oye, no estás muy sola en donde vives. Le digo, ¿cómo estar sola si ya no me caben aquí todos los que me ayudan a vivir? Y todos me ayudan a vivir. Mi papá me enseñó a caminar. Cuando yo salgo y ya camino mal, todavía puedo caminar con mi bastoncito, pero camino. Pero le digo, papá, me cuidas, porque él me cuidaba así. Y entonces, no me cogía, sino me llevaba así y por si me caía, él me cogía. Y entonces le digo, me coges, ¿eh? No me vais a dejar que me caiga, porque a la edad que tengo, una caída ya es lo más malo. Y de una vez aprovecho y ya me callo, ¿eh? Nomás lo único que les quiero decir. Cuando quieran venir a conocer a mi casita encantada, vengan y yo les enseño y también si quieren hacer una ceremonia para, para algún ser querido difunto, vengan y con mucho gusto lo hacemos para que tengan práctica, porque Michael decía, cuando da una clase siempre al final decía practice, practice and practice. Si no practican, la narrativa no es saber. Primero entra cuando oyes algo que te llama la atención, entonces tienes que averiguar y entonces hacerlo tuyo. Y eso no se hace más con práctica. Y entonces practice, practice and practice. Entonces yo con mucho gusto, yo ya tengo más tiempo de estas chicas que andan haciendo mucho más cosas, pero sí, con mucho gusto hacemos una ceremonia de decir hola de nuevo y les enseño todo y feliz, encantada, pero sí, la narrativa, las prácticas narrativas que Michael y David nos enseñaron es que tenemos que practicar y que tienen que estar encarnadas en nuestra vida. No es una teoría que ya porque la leímos ya no la aprendimos. No, aprender es encarnar. Lo tienes que vivir y, y- y no puedes andar haciendo una mermelada y una ensalada de muchas cosas. Tienes que ser narrativa, de prácticas narrativas de Michael White y David Epson. Y de ahí le puedes meter decoraciones de otras cosas, pero no puedes hacer una ensalada. No, no se puede. Tiene uno que vivir de forma narrativa, vivir de forma narrativa para poder enseñar. Muchas gracias. Entonces, Muchas gracias. mi casita encantada está abierta para los que quieran, ¿eh? No me Gracias. avisan, Sí, no me gracias. vayan a... Les iba yo a decir que no me vayan a agarrar en pijama, y ya estoy en pijama. Ya te conocieron en pijama, pues ya. Y todos nos tenemos que poner la pijama temprano. Y soy Gracias. vaciladora, ¿eh? Cuando ya vacile mucho, me paran el alto. Es lo que me encanta con Moni, ¿verdad, Moni? ¿Qué tal? Moni, ¿ya la oyeron? ¿Cómo es? Dice las cosas tan claras. Yo cuando habla, yo estoy así porque de veras aprendo de Moni. Entonces ella da toda la narrativa y ya, y pone orden. Ya después entro yo y desordeno todo, ¿verdad, Moni? Y luego ya cuando me ve muy desordenada me para el alto y ella vuelve a meter el orden. Entonces nos salen las cosas padrísimas, sí. Y muy bien, gracias. No, al contrario, gracias. Y bueno, le doy la voz a Maribel, que aunque es la más joven de aquí, es la que junto conmigo lleva más tiempo, ha estado desde el inicio, porque les digo que esto ya va para 6 años en septiembre,
y bueno, a veces entran algunos, a veces salen, etcétera, ¿no? Pero sí, Maribel ha estado aquí Mm, desde el inicio, es casi como me parece. la subcoordinadora. Pues Pues adelante. yo me siento muy hasta conmovida de lo que estoy escuchando. Este, me parece que contar sus experiencias, tanto personales y cómo se fue dando este libro, pues de alguna manera nos conecta con algo de cada una de nosotras y eso me parece algo muy lindo. Entonces, yo les agradezco que estén aquí. A mí del libro lo que más, bueno, todo me gustó, pero lo que me parece importante y que es cierto, no sé quién dijo, creo que Moni, como que a veces no se toma la parte histórica, ¿no? Por ejemplo, esto el primer capítulo, donde habla de las ideas epistemológicas y como toda la parte histórica, a mí me gustó. Primero porque me hizo recordar cosas que ya no me acordaba, ¿no? Y dije, ah, claro, ¿no? Pues depende la época, pues es como se iban dando ciertas cosas. Entonces creo que fue, a mi parecer, algo bueno, porque nos dio como un contexto de cómo es que se fue dando este tipo de terapia, ¿no? O de prácticas, narrativas. Entonces yo creo que es algo, padre. Otra cosa es los ejemplos que ponían, también como muy mexicanos, creo que les dijo, ¿no? Y sí, a mí también dije, ay, como que uno se conecta más cuando es en tu propio contexto y lo sientes como más, como que te hace más clic, ¿no? También en la parte de que tiene mucho que ver con la cuestión comunitaria, o sea, que no vamos solos o solas por la vida y que sí es importante el, el saber que necesitamos de todos, ¿no? O sea, todos necesitamos de todos. Me gustó mucho eso, ¿no? Porque creo que también eso te hace vivir más acompañado, o sea, y en muchas cuestiones, tanto en la parte eh, padre, o sea, cuando compartes una alegría o algo que te gusta, pero también en la parte, por ejemplo, de las pérdidas pues saber que no vamos solas o solos en la vida. Entonces, esas dos cosas creo que a mí son las que como que me hicieron más clic. También, igual que Belén, yo anoté un montón de cosas. Tengo el libro así como todo rayado, o sea, como notas muy mías. Yo de la terapia, o bueno, de la narrativa, realmente, pues no tenía acercamientos y esto por aquí, por el club de lectura. Porque déjenme decirles que yo muchas de las cosas que he aprendido y que he puesto en práctica es gracias a este club. O sea, gracias a Javi. Porque honestamente yo cuando salí de la universidad, pues me enseñaron como las teorías básicas, ¿no? Cognitivo-conductual, gestal, psicoanálisis, pero yo no recuerdo haber visto como otras corrientes. Entonces, a partir de que se formó este club, la verdad es que sí ha sido para mí eh, magia, ¿no? No sé, Belén y Ale que digan, pero de verdad que sí, para mí, tanto personal como profesionalmente, sí me ha cambiado muchísimo porque pues me ha permitido ver pues otros panoramas, que también pues lo pongo en práctica, ¿no? En mi práctica clínica y en mi vida, pues, personal. Entonces, aunque yo ya sabía algunas cosas por los libros que habíamos leído, leímos uno de Linda Merkel, ¿no, Javi? Ujú, en Sí, ¿verdad? narrativa centrada en soluciones. Y el de Margarita, ¿no? También, pero bueno, que tiene Sí, algo bueno, que ese ver. tenía unos capítulos de Tiene unos narrativa y capítulos, ajá, otros bueno, de entonces psicología positiva. ajá, exacto. Entonces, como que de estos pequeños acercamientos, algunos de los términos que me acordaba, pero yo decía, ay, ya no me acuerdo. O sea, recordaba el término, pero no recordaba exactamente qué significaba. Entonces, sí fue para mí como un recordar, ¿no? Un recordatorio. Entonces, me gustó. La verdad creo que es un libro y pues más que está, pues es de aquí de México, ¿no? Pues creo que también eso está padre. Y mi pregunta sería, los capítulos los escribieron diferentes personas, ¿no? O sea, diferentes de ustedes. ¿Cómo, qué les hizo escribir cada capítulo? O sea, ¿en qué las llevó a escribir esos capítulos? O sea, no sé, de acuerdo a una experiencia, a lo que se les hacía más fácil, o fue un de Tin Marín, o sea, ¿cómo dividieron o cómo fue que escogieron? Porque yo sí creo, o sea, que la narrativa justo, o sea, el escribir, el compartir, tiene mucho que ver con lo que uno es.
Entonces, no sé si para ustedes también fue así, o sea, como que ese tema me llamó o es algo que, por ejemplo, como decía Cookie, a lo mejor estaba viviendo en ese momento y pues dijo, ah, de aquí soy. O sea, ¿cómo llegaron a ese punto de saber quién escribía qué? No fue al azar. Tuvo que ver también con las materias que dábamos en un momento dado en algún diplomado. Ujú. Y a veces algún tema dirían, ah, yo lo quiero yo también, y pues ya se platicaba y se veía quién. Mm, Pero sí se trató que fuera como algún tema que a ti te llame, ¿no? O que ujú, tengas experiencia, que hayas estudiado, que pienses que es útil. ujú. Ok. Y personalmente hay algo que, o sea, que de cada capítulo a ustedes les mueva más o en general todo. Pues yo creo que la remembranza, a nosotras tres, ¿no? Nos jala la remembranza, ¿no? A mí en Sí. lo personal también la reautoría me gusta. Ujú, Y los testigos externos también, porque al final vienen también de una base de Barbara Meyerhoff. Y tú misma, Maribel, hablabas, ¿no? Del contexto, de qué importante mm, es que los demás escuchen. O cuando yo vengo a terapia por algún tema, luego soy como una nueva Diana, ¿no? Y esa nueva Diana, pues los demás también tienen que ser testigos. ujú. Ok, pues les agradezco mucho, la verdad fue un buen libro y siempre tener a los autores o autoras, es muy pues, gratificante aquí para nosotros y de verdad le damos un sentido diferente al libro porque, o sea, es cierto, a veces uno lo lee y no, a lo mejor a veces es complicado o a veces es muy fácil, pero cuando escuchamos así de todo lo que hay detrás, dices, wow, o sea, valoras de verdad mucho Ujú. todo lo que se escribe, las experiencias de la persona. Porque finalmente es compartir un poco de, pues, de ustedes mismas, ¿no? Sí. Con las demás personas. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Sí, me emociona mucho poderlas escuchar. Gracias. Y yo quería decir algunas cosas. El lenguaje narrativo es bien extraño, ¿no? Porque engrosar la historia preferida, pues engrosar, pues sí te puede dar una idea de qué te trata, pero no es una palabra muy común. Y así hay muchas. Y además, lo que decía Mónica, en un principio Michael lo usaba de una forma y luego le fue cambiando y es otra. Entonces, ¿es la misma o cómo está, no? Y el libro está pensado en que el tema, o sea, el tema pertinente esté en su capítulo. Pero bueno, como son los temas se van conjuntando, y Ujú. entonces a lo mejor si lo pasé así, como que no me di cuenta, en el otro capítulo puedo como completar esta idea, incluso en los pies de página dice, para mayor referencia, o si vaya tal, y sí creo, como le decía, ¿no? Es un, es un libro que hay que leer muchas veces, como muchas veces nosotros leímos los artículos y siempre aprendemos, no seguimos aprendiendo. Ujú. Es bastante complejo. Y hay una cosa a Belén que decía de que le había gustado la externalización. La externalización, pues es así como muy sencillo, ¿no? La persona no es el problema es el problema. ¿Ah? Y a veces en el lenguaje, simplemente en el lenguaje, si alguien dice, no, yo soy muy flojo, que no, así viene y dice, y la flojera qué hace en tu vida o qué hace en tu vida, ¿no? Entonces, simplemente el que él lo está poniendo en su identidad y ya en el lenguaje, la flojera, ¿qué pasa? Y ya poder seguir hablando de la flojera que está afuera, pues ya va haciendo diferencia, ¿no? Sí, gracias. Y bueno, y creo que Maribel, como mencionó, en otros libros también de diferente manera, porque uno de narrativa completa, completa, no lo habíamos leído, pero Maribel es de las que ha incorporado más a su práctica, bueno,
yo también, pero digo, esta parte de externalizar o esta parte de remember, este, incluso, bueno, en estos 6 años también, digo, si me lo permites, como, bueno, ni te estoy pidiendo autorización previa, ¿no? Pero pues Maribel le ha tocado dos pérdidas, ¿no? Incluso una de mascotas, ¿no? Mm. Este, que, que pues también es parte, ¿no? De estos clubes de vida. No sé si quieres comentar Sí, algo. y justo también digo, o sea, esto está bien padre porque también nos contamos esas historias a nosotras. Mm. O sea, y es cierto, a veces uno se mete con el problema y piensas que eres una sola cosa, ¿no? Entonces, al leerlo, cuando yo leía así los casos, ¿no? Y yo decía, ay, esto a veces me pasa a mí, ¿no? Y me hacían preguntas así de, a ver, ¿esto qué querías o así, ¿no? Entonces, creo que también, pues obviamente es para la práctica clínica, pero también para nosotras, porque, como decía Cookie, ¿no? Creo que la mejor manera de aprender es haciéndolo con nosotros mismos. Porque pues si no es como vender algo que no has probado, ¿cómo vas a saber, no? Entonces, a veces eso es complicado. eh, y pues sí es como enfrentarte tú mismo, ¿no? Ahorita que decía Cookie de este, del, del barco, ¿no? Que sales como al alta mar para ir al otro lado. No es tan sencillo a veces, ¿no? Porque pues no sé. Pues no sabes qué va a pasar, a quién vas a llevar, a quién se va a quedar, y eso puede ponernos como resistentes a los cambios, ¿no? Digo porque a mí me ha sucedido, y pues te lleva a la frustración, a la ansiedad, a cosas que son a veces como un espiral que te jala, ¿no? Como un momento muy, pues que está muy ahí, pero si cambiamos esta manera de decirnos las cosas, y es cierto, ¿eh? O sea, de verdad hasta lo que uno dice cambia por completo o sea, si tú cambias la manera de decirlo, eso que dices va a cambiar. Entonces, sí, creo que también es para uno. O sea, sí para la práctica, pero más bien uno practicar para nosotros. Hacer nuestras notas, releer y compartir. También algo que me gusta, ¿no? Es como, pues, compartir también con pues, con las personas, porque pues digo, más allá que terapeutas, pues somos seres humanos, sí. Y pues nos pasan cosas, ¿no? Entonces, cuando las compartimos, pues siento que es un poco más, ese camino es menos pesado, digamos. Entonces, eso también me llevo de este libro. Gracias, Maribel. Y bueno, y ya para ir finalizando, bueno, algo que ahorita recordaba que mencionaban es que, pues sí, o sea, sí, es como yo, yo, yo cuando estudié la maestría, pues todavía no existía el de mapas, por lo menos en español, no me acuerdo si ya existía en inglés. Este, pero sí, o sea, yo todavía me lo enseñaron con medios para fines, medios terapéuticos para fines narrativos, o al revés, medios, sí, medios narrativos para fines terapéuticos. Este, y luego yo le digo a mis alumnos, ay, no, a mí me hubiera gustado que ya existiera el de mapas, o sea, sí, fue un cambiazo, o sea, yo siento que sí, sí, didácticamente es mejor con haberlo entendido con mapas. Y también me lleva a eso, como una última pregunta, mm, eh, no sé, si hubiera una segunda parte, o sea, como qué temas habría, no sé si las metáforas que no se abordaron aquí, no sé, me estoy pensando en el árbol de la vida, el equipo de la vida, etcétera, etcétera, no Mm. sé. Ajá. Para mí, el árbol de la vida y el equipo de la vida y todas, y hay muchas ¿no? Que tienen que ver. Trauma, Mm, De hecho, ahorita que decía Maribel, preguntaba respecto a cómo nos habíamos repartido, ¿no? Pues el índice original era mucho más amplio. ambicioso, pero pues o sea, es difícil coordinar un grupo de 13 personas para escribir un libro, ¿no? Entonces, pues, y bueno, con todas las actividades que
tiene uno y bueno. Entonces, pues se tuvo que ir reduciendo hasta que se dijo, pues aquí, ¿no? Pero había un tema que es muy importante, que es el de poder y privilegio, que es un tema muy importante para la narrativa, que tiene que ver pues con los temas de poder y esta incidencia, ¿no? De entender cómo las historias pues son partes de estas grandes historias dominantes, ¿no? Y pues cómo estamos conectados con eso y y sobre todo hacer conciencia esa parte política en términos del poder, ¿no? No política de gobierno ni de partidos políticos, sino esta parte política que tiene que ver poder y el poder que nosotros podemos tener como terapeutas frente a los consultantes y el poder que se tiene por el conocimiento, en fin, ¿no? Todo este tema de Foucault, que es un tema que ya terminó quitándose porque es un tema complejo y ya no sé, pero era una lista larga, o sea, después dijimos, bueno, hacemos un segundo libro y ya metemos esos, ¿no? Pero pues no, ahorita no estamos en esa tarea, estamos más bien en la tarea de seguir difundiendo el libro y poder, que se conozca, ¿no? Y El sí co- tratamos que los temas que se eligieron fueran como de los más relevantes, ¿no? Y que Ujú. tuvieran un cierto orden y demás. sí, Cookie. Sí, yo lo que les quería decir es que, bueno, yo después les digo, del COVID pues tuve que sacar mi acta de nacimiento también. Y entonces, viendo todo eso, digo, ya, pues como decía un amigo, estoy en la plataforma del despegue. Todos los días estoy feliz de que digo, estoy viva. Y entonces, mientras que esté viva, pues voy a seguir, porque eso es lo que es maravilloso, que a mí me encantó de prácticas narrativas, que nunca acabas. Te llama la atención algo y entonces dices, y por ahí te vas y sigues y sigues aprendiendo y todo. Yo ya no puedo leer porque tengo problema de los ojos, ya no puedo leer libros. Eso me ha costado dolor. Pero bueno, pues ya no puedo. Entonces ahora ya me meto a la computadora, me meto a YouTube y estoy fascinada de ver todo lo que se está en los 20, de 20 para acá, la cantidad de cosas que se están descubriendo y que se están descubriendo y dicen, como decía Aristóteles y como decía Sócrates, y ahora resulta que la maquinita dice, pues fíjense que sí es cierto lo que decía Sócrates y Aristóteles. Entonces eso me ha encantado. La neurociencia, estoy fascinada de lo poco que puedo ir entendiendo. Y en el YouTube, pues la gente que cuando dice, yo tengo 20 años en estar estudiando, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y en eso, aunándolo a mi acta de nacimiento, pues me empecé a dar cuenta de decir, y esto de la muerte, y la muerte, pues ¿cuál la muerte? No hay la muerte. Y hay un señor que me encanta que dice morimiento, que así como hay nacimiento, hay morimiento. Y entonces, así como el cuerpo está hecho para poder nacer, también está hecho para poder morir. Y entonces me ha encantado todo eso y he aprendido mucho. Entonces ahora, pues, eso sobre todo lo voy a hacer con Mireya, que no está aquí. Mireya es antropóloga
y es con la que hice el otro capítulo y he trabajado también mucho con ella, nos llevamos muy bien y queremos dar un curso precisamente de vejestud, no de vejez, ni de viejitas, ni de ancianos, de vejestud, porque vejestud es una etapa de la vida. Así como hay juventud, también hay otro territorio, el último se llama vejestud. Y vamos a dar un curso sobre vejestud y morimiento, porque tenemos que cambiar eso. La gente de veras sufrimos porque nos quedamos en el sufrimiento de no entender que el morimiento es igual que el nacimiento y, y que si lo hacemos bien es una etapa, no etapa, un proceso que tenemos que pasar y que nuestro cuerpo está hecho para pasarlo y no quedarnos en el dolor, porque si nos quedamos en el dolor se vuelve sufrimiento. Entonces hay que saber cómo queremos morir y qué queremos y no nos metemos tanto a religión, no se trata de religión, sino se trata de precisamente el movimiento. Y ya no está diciendo la muerte ni la pérdida. Yo soy muy babosa para decir las cosas, pero pues es babosa no sirve. Fíjense, encontramos una gente y le decimos buenos días. No le decimos, siento mucho tu pérdida. El día de ayer ya no está, ya se fue. Estoy con tu pérdida. No, nada se nos ocurre eso. Decimos buenos días. Entonces, ¿por qué andamos diciendo que las pérdidas? No, es algo que así es la vida. Y es lo que es fantástico de lo que los mexicanos creemos, que les damos de comer a los muertitos y les decimos buenos días. Y Michael desde Australia también se le ocurrió, ¿y por qué no le decimos hola de nuevo? ¿Y por qué no les hacemos ceremonias bonitas? La ceremonia que hacemos con Moni, pues es para celebrar la vida, no la muerte, sino la vida. Entonces, pues eso es muy lindo y sí, definitivamente eso es algo que no me quiero morir antes de dejar mucho más y de enseñar a la gente que no sufra por la muerte, diciéndoles que sí, que nos da miedito, sí. Y eso es justo lo que nos dicen los de neurociencia, que si llegas con miedo, ya te bregaste, porque la vas a pasar muy mal. El chiste es llegar con paz, con alegría y creyendo que esto es un paso. Y por eso es movimiento, porque es verbo, no es sujeto, la muerte. Entonces, eso se los prometimos para este año. Moni y también con Moni. Algo vamos a hacer, ¿verdad, Moni? Gracias. Y bueno, ya se me fue Maribel que quería, justo cuando lo necesitaba, se fue. Bueno, aquí normalmente cuando terminamos un libro, pues damos algún, bueno, armo un reconocimiento muy local, siendo coherente con la narrativa, que pues no es ningún reconocimiento oficial. Entonces, pues procedemos a leerlo. ¿Sí me escuchan, Maribel? Ah, ok, que te va a tocar leerlo. Entonces vas, Maribel. Mm. Maribel. Yo empiezo ahí, voy. Perdón, es que fui a cargar mi compu porque ya se me estaba acabando la pila. Reconocimiento que otorga el Club de Psicolectura a Puki Toledo por compartirnos su experiencia como coautora del libro Explorando las prácticas narrativas. Agradecemos contar con su voz, su presencia, la cual enriquece la reflexión y conversación acerca de esta lectura, que forma ya parte de la historia de nuestro club de lectura y que de verdad no se me ha conmovido mucho todo lo que
Cookie nos ha compartido. Gracias por sus experiencias. Y pues ya nada más los nombres de las demás, Maribel. Nada más que acá. Nada más los nombres, porque pues es lo Ah, mismo. igual, reconocimiento que otorga el Club de Psicolectura a Diana Rico y a Mónica Duarte. Bueno, esto se los hago llegar a Natalia, que fue mi contacto para que se los haga llegar. Y, Excelente, muchas gracias. y chicos, si ponen su libro para, bueno, La ahorita, foto. sí, tu libro no se ve, Maribel. Ah, ahí está, ahí se ve. Ay, qué bueno que mire. A Ok, ver, yo voy por ok, el- ya con esto, ok. A ver, no, aquí está, Ah, está ahí, bien. ahí está, ahí está. Ah, ok, listo, listo, gracias. Pues les agradecemos y no Gracias. sé, por último nada más, ¿qué podemos encontrar en su instituto? Como, si alguien está interesado en tomar un diplomado, creo que tienen otro libro, me parece, no sé. Este, Sí, pues si quieres te puedo mandar, nosotros tenemos una página, ahí hay también o sea, durante muchos años tuvimos un blog que ahora ya no alimentamos tanto, sino que luego lo alimentamos con los trabajos de las personas de los alumnos del diplomado que digamos, parte hacen un trabajo final, aterrizando las prácticas narrativas y subimos ahí los trabajos, que son también exploraciones interesantes. Y también tenemos, bueno, la página, bueno, en Facebook y en Instagram también hay bastante información. Y les podemos mandar, bueno, tenemos, o sea, somos un grupo que hacemos colaboraciones, o sea, nos unimos, pero cada quien tiene colaboraciones por otro lado. Diana es parte de IFAC, Tomoko es parte del ujú. ILEF, ¿no? O sea, en fin, ¿no? Entonces, si quieren, les podemos mandar esa información de dónde se imparten esos diplomados, porque tenemos también como una sociedad, ¿cómo le llaman? Como hermana, que es Microtramas, que es donde están Maru y Leti, y ellas ahí también dan diplomados. Ale y yo coordinamos un diplomado en infancias y prácticas narrativas, entonces les podemos hacer llegar esa información. Ok, gracias. Ale, ¿quieres preguntar algo a los Más que preguntar, bueno, sí, pero quisiera saber cómo podríamos justamente, no sé si a través de Javi, podernos contactar. Por ejemplo, esto que les mencionaba, que yo sí estaría interesada como en conocer esta parte del ritual, o sea, vivirlo yo con mi propio duelo. Entonces, ¿por dónde las podríamos contactar? Y la otra, no sé, yo creo que vamos a coincidir el grupo, pero yo quisiera dejar como la invitación que nos hizo Cookie de ir a conocer su casita, nada más así como, ya quedó la invitación, no, somos bien abusados, entonces queremos sacar provecho de esta situación, pero un provecho así bien emocional. Creo que nos quedamos como muy conmovidos con la plática, con todo lo que hay detrás de este libro, ¿no? El conocer las historias y no sé, supongo que estar ahí con Cookie o con ustedes o en algún otro lugar que podamos irlas a conocer y conocer un poquito más como de algo que seguro, como decían mis compañeras, ¿no? Nos quedamos como con muchas cosas, con muchas ganas de saber como más y seguro que seguirlo alimentando y que mejor que estando como con ustedes. Entonces, quisiera saber justamente cómo podríamos como tener este acercamiento con ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo puedo hacerte llegar, Javier, una lista de nuestros contactos, Ujú. ¿no? Este, y por otro lado,
Bueno, nosotros, o sea, físicamente nosotros no tenemos un lugar, este, ahora que contaban que ustedes se reúnen, de alguna manera es algo parecido a lo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, desde hace 20 años, antes rolábamos las casas y ahí nos reuníamos y discutíamos sobre libros y después ya se fue haciendo proyectos y ya fueron aterrizándose en otras cosas, ¿no? Este, entonces no tenemos un lugar físico en donde reunimos y ahí decirles, pues vengan, ¿no? No, eso no lo tenemos. Bueno, Cookie está ofreciendo su casita encantada y eso está muy lindo, Mm. pero eso quería aclararles, ¿no? Porque hay veces que se queda uno con esa idea, ¿no? Como que hay un lugar físico en donde estamos, pero no es así. Pero bueno, pues no sé, se me ocurre que podríamos organizar algún encuentro este, si es que ustedes estarían interesados, se me ocurre, ¿no? Como que esa es una posibilidad, claro que sí. Ujú. Sí, sí, sí. Pues lo platicamos, Ale, y vemos, coordinamos fechas y bueno, y también pues, sus fechas de ustedes. Claro que sí, muchas gracias. Muchas Ok, gracias, muchísimas sí, ok. gracias. Pues les volvemos a agradecer. Nosotros nos quedamos un ratito más, porque normalmente nos quedamos a platicar de pues, lo que nos Claro, resonó y lo que nos reflexionó. Y pues les agradecemos un montón. Muchas gracias, muchas Javier, Belén, gracias. Ale, Maribel. Fue un placer. Un Ay, placer. un placer. Un Muchas gracias por abrazo su grande. tiempo. Gracias. Gracias a ustedes y siempre aprendiendo Sí, muchas gracias. todos. Sí. Bueno, Bye. hasta Bye. Hasta luego. luego.